Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, segunda parte, capítulo 5, vamos a ir a partir del versículo 17, 18, 19 en adelante. A partir del versículo 19 en adelante, terminamos en el 16. Conocimos un poquito la historia de el hombre que fue sanado en el estanque de Bethesda. ¿Sí se acuerdan que hablamos de todo eso? Y muy interesante todo lo que hablamos. Y vamos a terminar ahora este capítulo con el desarrollo total y con las respuestas de Jesús a una cuestión, a una pregunta que los fariseos hicieron a él, acerca de por qué trabajar el sábado. Ese era el problema de ellos. Y vamos a conocer también un poquito acerca del testimonio de Jesús. Y cuando estaba pensando en testimonio, me acuerdo que, hace mucho tiempo en algunas iglesias, no sé si todavía se acostumbra en algunas iglesias, que dicen, hoy es noche de testimonios, ¿no? Y entonces a veces es noche de testimonios y a veces es noche de mis 5 minutos de fama, ¿no? Y entonces suben a los testimonios y pues ya sabes, ¿no? El testimonio casi siempre se trata de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero muchas veces este tipo de testimonios también en eventos evangelísticos se usan mucho, ¿no? Así que primero toda esa estructura que se usa, que a mí la verdad no me gusta, pero todo ese rollo así de que primero los mimos y que luego los payasos, ¿no? Y que luego el hermano Chon va a hacer una representación y que luego testimonio de la hermana Juanita y así todo desfile de todo el rollo, ¿no? Y luego mensaje por el pastor Pepe Peláez, y bueno, así todo ese rollo, ¿no? Pero casi siempre los testimonios son para invitar o ayudar a la gente a creer en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Ese es el punto, ¿ok? Un testimonio debe de ser para que la gente pueda creer por medio de ese testimonio que Jesús es el Señor y Salvador, ¿ok? Y muchas veces los testimonios tratan nada más de lo que hacía antes y lo que ahora no hago porque ya soy cristiano. Pero vamos a ver aquí un poquito de algunas cosas de Jesús, del testimonio de sus obras. ¿Para qué eran las obras que hacía Jesús? El testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Dios y el testimonio de la Escritura acerca de Jesús. Y con todo esto Jesús está tratando de ayudar a creer a los incrédulos, a los que no creen, a los religiosos, a los representantes supuestamente de Dios en aquel entonces. Y en alguna manera también en este capítulo Jesús declara ser Dios, de tener una unidad perfecta con Dios. ¿Así? Entonces los judíos, los religiosos, están comenzando a perseguir a Jesús, es decir, los fariseos, a causa de esta curación de este hombre paralítico. Porque cuando le preguntan, ¿verdad? Porque lo encuentran cargando su lecho, ¿te acuerdas? Y va cargando su lecho en sábado, y eso estaba prohibido en el Mishnah. No es hacer obras, se considera una obra ir cargando tu lecho. Entonces le dicen, oye, pues estás violando la ley, ¿no? Y violar el sábado era algo muy grave. ¿Qué? Era algo muy grave. Establecido por Dios. Así de que se molestaron muchísimo, y cuando Él les dice que Jesús fue el que lo sanó, cuando lo encuentran en el templo, dice, ahí está el que me sanó, ¿verdad? Entonces ellos están muy enojados, y en vez de darle gloria a Dios por lo que están viendo, ese hombre que seguramente era conocido entre la comunidad de 38 años de enfermo, y ahora lo ven caminando, en vez de maravillarse y dar gloria a Dios por el hecho, se molestaron. Porque según Jesús, cometió una violación a la ley. Pero la verdad es que estos hombres se sentían muy amenazados por Jesús, tenían mucho miedo, porque ellos no podían hacer en lo más mínimo lo que estaba haciendo Jesús. Y eso les espantaba, ¿ves? A ellos les daba mucho miedo ver lo que Jesús venía haciendo, ¿no? Es muy duro para aquellos religiosos, para aquellos que están metidos en estructuras, cuando alguien sale de lo establecido. Cuando alguien rompe las estructuras, lo único que queda es acabarlo, ¿no? Porque es diferente y es un rebelde. Sucede en las películas, sucede en la vida real, sucede en TNT. Vamos a leer los dos primero, el versículo 17 y 18, que es donde voy a empezar. Tenía razón, Nahum, una disculpa, péguenle una estrellita por favor. 17 y 18, capítulo 5, y con esto arrancamos.
Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Señor, gracias por esta porción. Te pedimos que tu Espíritu esté con nosotros, que nos ayude a discernir, a entender, Padre, a guardar toda verdad en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bin Laden llegó, Bin Laden. Por lo general, cuando se enseña este capítulo, nada más se enseña la parte de la sanación del paralítico en el estanque de Betesda. Y ya aquí esto lo brincamos, ¿ves? Pero bueno, como nosotros tenemos una enseñanza contextual, tenemos que pasar por aquí. ¿Ok? Entonces, verso 17 dice que Jesús responde una pregunta a los judíos, a los religiosos. Aunque realmente esta pregunta no existe, la formulación de tal pregunta. Entonces comenzamos con la respuesta de Jesús a una supuesta pregunta implícita en el texto, ¿no? Aunque, como digo, no existe tal formulación de la pregunta. Sabemos que Jesús responde a los fariseos en cuestión de hacer trabajos el sábado. Ese es el contexto que está manejando aquí. Ellos llegan preguntando a Jesús: ¿por qué sanó a ese hombre en sábado? ¿No? O sea, estás mal. Y como Jesús era un rabí y ellos eran también religiosos, intérpretes de la ley, dicen: oye, ¿cómo tú eres rabí y estás haciendo esto, no? ¿Qué clase de rabí eres tú? Y la respuesta de Jesús es: Dios no ha dejado de trabajar y yo tampoco. Lo mismo hacía Jesús que Dios: trabajar por la necesidad de la gente. Es cierto que Dios descansó un día durante la creación y estableció que un día se dedicara a Dios. Pero ahora que el pecado se había apoderado del mundo, Dios estaría trabajando siempre para seguir trayendo más gente a la comunión con Él. Y ese era precisamente el trabajo de Jesús: venir a mostrar el camino de regreso de la humanidad al Padre. Dios no ha dejado de trabajar para atraer más gente a la salvación por medio de Cristo. Así que la misericordia de Dios no puede limitarse solamente a 6 días de la semana. Qué mal sería si tú un día necesitaras, bueno, todos necesitamos de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, en un día de reposo, ¿no? Imagínate que en el día de reposo tienes una gran necesidad, un día feriado, por así decirlo, o que no pudieras invitar a Jesús a tu corazón en el día de reposo, ¿no? O que Dios no escuchara tu necesidad en el día de reposo y que te dijera: ¿sabes qué? Tienes que venir mañana porque hoy es día de reposo y hoy no podemos hacer ninguna obra, entonces tienes que esperar por tu necesidad para mañana que ya podemos trabajar. ¿Crees que Dios hace eso? Dios está trabajando siempre y está escuchando nuestras necesidades cualquier día. Obvio no es así, pero para estos religiosos que eran tan cuadradotes, bueno, estos eran más cuadradotes que un gabacho, ¿ok? Entonces no entendían nada acerca de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso querían matarlo. Y parece que estos super santos, que están muy enojados porque Jesús violó una ley, el Sabbat, verso 18, procuraban matarle. Qué grueso, ¿no? Entonces, estos supersantos estaban violando ya en su corazón el no matarás del decálogo, ¿no? El 5º mandamiento: no matarás. Estos eran hombres que supuestamente debían representar y reflejar el corazón de Dios, pero en su corazón ya estaba la idea de matar a Jesús. Entonces dices: qué bonitos representantes de Dios, ¿no? Muy de corbata y de lenguaje religioso, pero con pensamientos de matar. Aunque no había cometido Jesús, aunque ellos no habían cometido el acto, ya estaba en su mente, ya era un plan, o sea, ya estaba planeado, ¿ves? Caemos en lo mismo cuando planeamos hacer el mal, aún con pensarlo, sin llevar a cabo la acción. Nuestros pensamientos nos condenan. Querían acabar con Jesús, pero no solo por sanar en sábado. ¿Sabes por qué? Sino por su declaración de que Él era el mismo Dios. Y obvio, para ellos era una blasfemia. Y dentro
de sus conceptos de ley, Jesús debía morir porque estaba blasfemando el nombre de Dios. Y cualquiera que blasfemara el nombre de Dios debía morir. ¿Ves? Para ellos Jesús era un blasfemo, que se estaba igualando con Dios sin serlo. ¿Y por qué tenían ese concepto? Porque esperaban una imagen diferente de quien dijera ser el Mesías. Siempre imaginamos a Dios de acuerdo a nuestros propósitos, ¿no? Si platicas con alguien que predique la prosperidad, pues por ejemplo te va a decir que cuando regrese Jesús va a regresar en un Lamborghini, acá, vestido de Christian Dior, como dice la canción, ¿verdad? Y con escolta y muy, muy acá, ¿no? Si me preguntas a mí, pues yo te voy a decir que va a regresar con jeans y con tenis. Aquel punto era lo más hiriente para los judíos, como aquí lo dice. El punto era que Jesús se proclamaba en igualdad con Dios y eso a ellos los hacía enardecer. Porque Jesús obviamente no les llenaba el ojo, ¿verdad? Esperaban ver algo, no sé. Y aunque estaban viendo sus obras y sus milagros, la apariencia de Jesús quizás no les llenaba el ojo. Esperaban algo diferente. Nos gusta mucho a todos irnos con la apariencia. Ese es el modelo que nos vende el mundo. De hecho, hay un dicho muy conocido que dice: como te ven, te tratan, ¿no? Nos gusta irnos mucho con lo que el ojo revela, sin conocer el interior. Nos gusta mucho ser apariencia en todos los aspectos. Pero para Jesús no era importante ni la ropa, ni el vestido, ni las modas, ni nada, ¿no? Para Jesús no era importante nada de eso. Él sabía quién era. Y en el versículo 19 al 29 vamos a leer lo que Jesús responde a estas acusaciones. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas han pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Me encanta todo lo que está diciendo Jesús. Imagínate lo que los fariseos escuchando este discurso de Jesús, ¿no? Ellos así con sus ropas sacerdotales acá, y sus gorros y toda la onda, llenos de oro acá, sus Ray-Ban y toda la onda acá, ¿no? Así, y Jesús así con su túnica simple y dando ese discurso a ellos, ¿no? Después de estas preguntas de alguna manera acusativas y que revelan solamente un celo falso, ¿no? Pero en estos versos vamos a ver a Jesús hablando de la igualdad que hay en Él y el Padre en diversos puntos. Para empezar, el verso 19 dice que Jesús y el Padre, ¿qué? Hacen lo mismo. Ellos hacen lo mismo. El verso 20 habla de intimidad, revelación e igualdad en conocimiento entre Dios y Jesús. ¡Wow! Esto es increíble, ¿no? En estos días pasaron por ahí andaban los testigos de Jehová, ¿sí? Testigos de Jehová. Andaban ahí tocando, pero ellos insisten en que Jesús no es Dios. Yo no sé qué hacen con estos versículos, ¿no? Donde Jesús dice: el Padre y yo hacemos lo mismo, ¿no?
Y luego habla de esa intimidad de revelación. Dice que porque Dios le ama, le revela todas las cosas, ¿no? Entonces hay una intimidad entre Jesús y el Padre, una revelación y una igualdad en el conocimiento maravillosa. Y en el 21 dice que le da poder de otorgar vida, ¿ves? O sea, hay una igualdad en ese poder de otorgar vida entre Jesús y Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Y luego en el 22 dice que tiene igualdad a Dios en autoridad. Y luego en el 23 dice que tiene igualdad en recibir honra, igual que Dios. Y luego el 24 dice que tiene igualdad para juzgar y dar vida eterna como Dios. Y el 25 nos habla de la igualdad que tiene con Dios en poder. Y el 26, la igualdad en autoexistencia. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Okay? Y cuando escuchan estos cuates, se ponen, pero mal, o sea, rabiosos, ¿ves? Unos religiosotes así que no pueden aceptar otra cosa porque están bien cuadradotes, así cuadradotes, metidos así, cuadradotes. Es como hay muchos todavía, religiosos cuadradotes, ¿ves? Y dice Jesús empezando, dice, ¿no puede hacer nada el Hijo? Lo que está diciendo Jesús es que está íntimamente ligado a Dios. No puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Dice, yo estoy ligado con Dios íntimamente, al grado que Jesús no haría nada de manera independiente. O sea, es uno solo con Dios. Y no que no pudiera hacerlo, sino que Él estaba ligado a Dios en todo aspecto de vida. Así como nosotros, ¿no? Que nunca actuamos independientes de Dios, que estamos ligados a Dios en todo momento, ¿verdad que sí? Nunca andamos haciendo lo que nosotros queremos, siempre hacemos la voluntad de Dios. Así Jesús, Él solamente vivía para hacer la voluntad de Dios. Y Jesús afirma que Él puede hacer las mismas cosas que hace Dios. Entonces, ¿quién es el único que puede hacer las cosas que hace Dios? Pues Dios mismo. ¿Ok? Y obvio, esto irrita a los judíos de una manera tremenda que lo quieren matar. Y Jesús afirma tener total conocimiento de lo que sucede más allá de la vida terrenal, ¿no? Dame el siguiente versículo. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace. Jesús tiene un conocimiento total de lo celestial, de lo que sucede en el universo, de lo que sucede en el cielo. ¿Quién puede tener ese conocimiento si no es Dios? Pero me gusta que Dios dice, yo tengo toda la revelación de Dios porque el Padre me ama. Y nosotros deberíamos poder decir, yo hago todo lo que Jesús hace y tengo todo el conocimiento de su palabra, o por lo menos intento tener el conocimiento de su palabra porque amo a Dios. Nosotros deberíamos poder decir que hacemos lo que Jesús hace y que tenemos conocimiento de su palabra. Pero muchas veces no hacemos nada de lo que Jesús hace, y mucho menos tenemos conocimiento de su palabra. Pero aquí está hablando de una intimidad Jesús con Dios. Dice, porque el Padre ama al Hijo. Y esta es una declaración hermosa de Jesús. Y esto habla de la perfecta comunión entre Jesús y el Padre. Y por causa del amor del Padre, Jesús tiene revelación de todo lo que Dios hace. No hay nada oculto para Jesús. Él sabe todo el plan de Dios porque Él es Dios mismo. No hay nada oculto en las obras de Dios para Jesús. El motivo de estas revelaciones es porque, ¿para qué está haciendo todas estas revelaciones? Para que el mundo se maraville por la gracia y el poder de Dios. Es decir, Jesús está tratando de ayudar a creer a estos cuates incrédulos, religiosos, cuadradotes. Les está ayudando a creer en la salvación, en la vida eterna, y los está llevando a través de testimonios para que ellos puedan creer en que Él es el Mesías. Pero estos están tan cuadradotes que no entienden nada y lo único que quieren es matarlo en su necedad. Y luego dice el verso 21. Ese es el testimonio de sus obras, ¿ok? Jesús, las obras que Él hace son para dar testimonio de quién es Él. No eran las obras de Jesús, los milagros que hacía. Ahorita en cuestión, el milagro en cuestión es el paralítico que sanó en el pozo, en el estanque de Betesda. Ese es el milagro en cuestión.
Esas son las obras que dan testimonio. Jesús comenzaría a hacer más y más. Acababa de sanar al hijo de un oficial, convirtió el agua en vino, y ahora este es el tercer milagro que registra Juan. Pero todo esto era para dar testimonio de que Jesús mismo era el Mesías y que era Dios. Pero estos no querían entender, y Jesús está haciendo estas obras para dar testimonio de su deidad y que la gente pudiera creer en el Mesías Salvador. Para eso es un testimonio, ¿ves? O sea, cuando alguien da un testimonio, tiene que glorificar a Dios y tiene que el testimonio llevar a la gente a creer en Jesús como Salvador. Pero generalmente cuando damos un testimonio hablamos de nuestra gloria, y el más chido soy yo. Y cuando el hermano Juanito Chávez va a pasar a dar un testimonio, se avienta un rollo totote donde el único que se glorifica es él, ¿ves? Dice Jesús: a quien quiere da vida, ¿no? Porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Otra declaración, que Jesús es Dios, ¿no? ¿Quién puede hacer esto si no solamente Dios? Dar vida a quien Él quiere, ¿no? Y también a quienes quieran, porque hay muchos que no quieren. Dios puede levantar muertos. ¿Qué hombre podría hacer eso? Jesús dice: yo puedo hacer lo que hace Dios porque Dios está en mí, ¿no? Y esto ponía muy mal a los religiosos y por eso querían matarle. Pero dejen claro que Él era Dios. Jesús da vida espiritual a los muertos en vida. ¿Sabes que hay muchos muertos en vida? Y que la palabra de Dios nos da la vida espiritual. ¿Cuánto tiempo estuvimos muertos nosotros, ¿no? Como dice el libro de Efesios, muertos en nuestros deleites y pecados. Pero cuando venimos a recibir la palabra de Dios, entonces pasamos de muerte a vida. Cuando recibimos la salvación de Jesús, entonces nos convierte de muerte a vida eterna. Y otra cosa interesante es en el versículo 22, dice que Dios le ha otorgado toda la autoridad para hacer ¿qué? El juicio. ¿Quién es el que va a hacer el juicio? Jesús. Aquí vemos la autoridad absoluta dada por Dios a Jesús. Él es quien juzgará. Y qué duro debió ser para esos religiosos escuchar que están delante del juez, ¿no? Escuchar esto porque ellos pensaban que ellos serían o que ellos eran quienes podían juzgar a través de la religión, ¿no? Y lo hacían. Y Jesús dice: no, dice, el que va a hacer el juicio soy yo. Yo tengo toda la autoridad de Dios para hacer el juicio. Y luego el verso 23 me gusta. Dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y esto es muy cultural, ¿no? Dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Se acuerdan aquella parábola de los viñadores malvados que tienen la viña del Padre y envía un trabajador y lo matan, y ve otro trabajador y lo matan, y luego envía al Hijo y lo matan? Cuando un hijo iba en representación de un padre que merecía honra, tendría que ser honrado también, porque si tú recibías al hijo de un personaje y no honrabas al hijo de ese personaje, es como si no estuvieras honrando al padre, ¿no? Entonces ellos entendían muy bien este concepto, pero ellos nunca hicieron esto. En sus mentes ellos pretendían honrar a Dios, pero las palabras de Jesús los confrontaban con su verdad. Y al no dar honra a Jesús, que estaba enfrente de ellos, que lo estaban tratando de matar y que lo estaban calumniando y que lo estaban cuestionando, tampoco le estaban dando honra a Dios. Ahora hay quienes honran más a un muñequito de yeso, por ejemplo, que al mismo Dios, ¿no? Hay quienes honran más a una persona que al mismo Jesús. Pero en el verso 24 da dos cosas muy importantes. Dice: de cierto digo, fíjate, ellos estaban con los oídos cerrados y Jesús le dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿El qué? Dos cosas: el que oye y cree. Muy importante, ¿ves? El que oye y cree. Dos cosas que Jesús pide ser para ser merecedores de la vida eterna, para pasar de muerte a vida, es que oír la palabra y después que creerla. Obvio, los religiosos no lo hicieron, ni oyeron ni creyeron. Y muchos siguen igual en este tiempo. Muchos ni siquiera quieren oír. Y si no oyen, pues mucho menos van a creer. Dice: la fe viene por el oír, ¿no? El oír la palabra de Dios. Hay mucha gente que cuando tú comienzas a hablarle de Dios o comienzas a testificar acerca de Jesús o de la Biblia, inmediatamente cierra su corazón y dice: no quiero oír nada de eso, ¿no? Como ahora que lo del programa de televisión, y uno dijo: yo no voy a regir mi vida por ese libro.
no quieren oír, no quieren escuchar. Y si no quieren oír y no quieren escuchar, mucho menos pueden creer. Entonces son dos cosas: oír y creer. Hay otro grupo, los que oyen pero no creen. Porque creer va más allá de oír un mensaje, va más allá de decir yo creo. Creer es practicar la palabra en la vida diaria en obediencia a Dios. Creer en la palabra y vivirla y guardarla en el corazón es igual a vida eterna. ¿Ves? En Santiago dice, no basta con ser oidores de la palabra, sino que ser hacedores. O sea, una cosa es oír la palabra, eso te convierte solamente en simpatizante. Lo que te convierte en un discípulo realmente es cuando tú pones en práctica la palabra de Dios en tu vida diaria. Los muertos oirán la voz del Hijo. Y aquí Jesús va directo a la resurrección. Del juicio final. Y está diciendo que todos un día oirán la voz de Dios y se levantarán para vida eterna. Pero unos vida eterna en condenación y otros vida eterna en la presencia de Dios. Así es de que todos van a tener vida eterna, nada más que unos en condenación y otros vida eterna en la presencia de Dios. La elección es de cada uno, ¿no? Todos van, y dice, los que hicieron lo bueno, vendrán a vida eterna, ¿no? Los que creyeron, los que vivieron al estilo de Jesús, vendrán a vida eterna en la presencia de Dios. Hay mucha gente que sigue muertos en vida. Hay mucha gente que solamente tiene vida física, pero no tiene vida espiritual. Muchos que viven en una muerte espiritual porque no quieren escuchar la palabra de Dios y mucho menos creerla. Y aquí podríamos ir mucho más allá y desarrollar mucho más teología y entrar en muchas cosas, pero quiero dejarlo hasta ahí, ¿ok? Escuchar y creer. Oír la palabra de Dios y creer. Y ya del verso 30 al 47, Jesús comienza a hablar del que lo envió. Y en esta porción Juan habla del testimonio de Dios. Juan el evangelista, el que está escribiendo, habla del testimonio de Dios tiene para Jesús, del testimonio que Dios tiene para Jesús en las palabras de Jesús a los religiosos. Y lo primero que resalta, que la prioridad en la vida de Jesús era ¿qué? Hacer la voluntad del Padre que me envió. Esa es la prioridad de Jesús. No hay otra prioridad en su vida más que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y esa debería ser la prioridad de cada uno de nosotros. Y Jesús afirma, dice, mi testimonio viene del Padre, no es mi propia opinión de mí mismo. Porque yo puedo opinar de mí mismo muchísimas cosas buenas. Por lo general siempre es algo mejor que todos cuando doy mi opinión y me comparo con alguien, ¿no? Siempre es algo mejor. El testimonio que yo pueda dar de mí mismo no es el que cuenta. Lo que cuenta es la opinión de Dios. Y la opinión de Dios acerca de Jesús es maravillosa, ¿no? ¿Qué piensa Dios de mí? Mi testimonio puede ser muy bonito, pero cuando testificamos de nosotros mismos no es un testimonio auténtico, porque el testimonio que cuenta es el que da Dios de nosotros, ¿no? Yo puedo decir de mí maravillas, pero realmente ¿qué piensa Dios de mí? Y el testimonio de Jesús era de Dios y por eso era verdadero. ¿Se acuerdan cuando Dios dio testimonio de Jesús que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? ¡Fua! ¿Qué opina Dios de mí? ¿Qué opina Dios de ti? ¿Diría lo mismo? No sé. Y luego Jesús dice del 34 al 35, yo no recibo testimonio de ningún hombre, ¿no? Y no es que esté diciendo que no recibe el testimonio de Juan, aunque está haciendo alusión al testimonio de Juan, que es verdadero, pero el testimonio que contaba y que pesaba era el de Dios. Y habla de Juan como la luz y antorcha que alumbró el corazón de todos los seres humanos, por lo menos del pueblo judío, por un tiempo. Pero Jesús habla de sus milagros, de sus obras, es el primer testimonio, que da testimonio de quién es Él. El propósito de los milagros de Jesús era para dar gloria a Dios. Habla del testimonio de Dios,
acerca de Jesús. Aunque ahora al hombre le interesa mucho más el testimonio de los hombres, ¿no? Muchos buscamos la alabanza de los hombres y queremos hacernos populares haciendo nuestra propia voluntad, ¿no? Por eso dice, las obras del Padre Dios para que cumpliesen las mismas obras que yo hago antes. No, el que sigue, por favor. Más adelante. Otro. Escudriñar, bueno, ahorita va a salir. Escudriñar las Escrituras. Bueno, voy a seguir aquí. Hay muchos hombres que no nos interesa el testimonio de Dios, sino el testimonio y la alabanza de los hombres. No nos interesa hacer la voluntad de Dios, sino queremos ser populares haciendo nuestra propia voluntad. Verso 38, les dice Jesús a ellos: si tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien les envió vosotros no creéis. ¿Ok? Entonces Jesús hace una acusación directa a los religiosos y les dice: ¿saben qué? Ustedes que pretenden servir a Dios, a quien no han visto, y Jesús dice: y aquí estoy yo, y dice: ¿saben qué? Los voy a tachar de incrédulos. Ustedes creen servir a Dios, pero ustedes ni siquiera creen en Dios. Ustedes solamente tienen una religión. ¿Cuánta gente hay así, no? Que son religiosos nada más, pero que realmente no escuchan la voz de Dios. Y el 39 es maravilloso porque Jesús les invita ¿a qué? A escudriñar las Escrituras. Si tú quieres saber quién es Jesús, lo único que tienes que hacer es ir a la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla acerca de Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. Y Jesús les hace una abierta invitación. ¿Por qué no estudian? Ustedes que son religiosos. ¿Por qué no escudriñan la Biblia, no? ¿Por qué no escudriñan la ley? Digo, que era el Pentateuco en aquel tiempo, los libros sagrados, las profecías que dirigían todo a Jesús. La acusación va ligada con una invitación a recibirlo, ¿ves? Para tener vida eterna, la cual obviamente rechazaron. Pero Jesús les invita a buscar en las Escrituras para que ellos tuvieran la revelación de que Él era el Mesías Salvador y que una vez que lo encontraran pudieran recibirlo en su corazón, ¿no? Y la acusación es gravísima porque en el 42, si vas al 42 por favor, Jesús les dice: mas yo conozco que no tienen amor de Dios en vosotros. Qué grueso, ¿no? Esas palabras de Jesús a esos religiosos eran durísimas. O sea, no les estaba hablando así bonito, ¿no? Ay, no se me vayan a ofender y se vayan a sacar de onda y después. No, Jesús directote así le dice: ustedes, que son supuestamente los representantes de Dios, ni creen en Dios, ni creen en mí, y bueno, para acá va pronto, ni siquiera amor de Dios tienen en sus corazones. Oh, eso es durísimo. Directo al punto. El error de ellos no solo era doctrinal, ¿no? Sino que tenían una carencia de amor en sus corazones y lo único que tenían era una religión. Lo único que tenían era una apariencia. No estaban interesados por su prójimo ni por las cosas de Dios, sino nada más por su propio bienestar, y solamente vivían haciendo su propia voluntad, haciendo a un lado la voluntad de Dios. Es triste, pero todavía hay mucha gente así, ¿ves? Hay mucha gente, que pretende conocer la Escritura. Hay mucha gente que pretende ser servidor de Dios, pero que no existe el amor de Dios en su corazón. Que viven bajo su propio régimen, bajo su propia voluntad. Solamente una apariencia. Una acusación muy grave cuando les dice en el que sigue: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, y si otro viene en su propio nombre, a ese recibes. ¿Ves? Revela la condición del corazón humano, ¿no? Una acusación dice: ustedes reciben a cualquiera que venga en su propio nombre, ¿no? Honran más al hombre que al que viene en el nombre de Dios. Y sigue sucediendo en el mismo tenor, ¿no? Ahora, ¿no? Mucha gente no recibe a Jesús, pero ¿qué tal reciben a un científico, ¿no? O al sanador de que viene de no sé dónde, o al gurú, ¿no? Al Dalai Lama, ¿no? A los que vienen en su propio nombre.
Estos se daban gloria entre ellos mismos, pero no podían dar honra a Jesús, que viene de Dios. Y así somos muchos, ¿no? Honramos a aquellos que vienen en su propio nombre, pero no honramos a los que vienen en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. El mundo está listo para recibir cualquier doctrina, aunque no sea verdadera. Listos a recibir a cualquier predicador que venga con sus propias ideas, que venga con su propio estilo, con su propio ministerio, en su propio nombre. Y es normal que el hombre se identifique con este tipo de personas exitosas, ¿no? Que traen nuevas ideas, nuevas cosas. Lo reciben. Es normal porque las ideas del hombre pueden entender a otro hombre que está en el mismo plano, en lo terrenal. Todo es del mundo, ¿sí? Y por eso lo reciben y lo acogen. Reciben sus ideas porque las pueden entender, porque son ideas terrenales, son ideas de hombre. Entonces digo, ¡wow! ¡Qué chido! Recibamos a ese hombre que viene en su propio nombre. Pero cuando pretendemos servir a Dios, debemos de hacer a un lado nuestras ideas personales, los conceptos del mundo, para dar paso a la palabra de Dios que viene del cielo. ¿Ves? Por eso es muy difícil, cuando alguien habla verdad, recibir esa verdad. Porque cuando alguien te viene hablando de un evangelio social y de métodos y de cosas como esas, lo recibimos. Evangelio de prosperidad, porque son ideas de hombre, basadas en conceptos de hombre. Pero la palabra de Dios está basada en conceptos del cielo, en lo celestial. Por eso la gente no quiere recibir la palabra de Dios, prefiere recibir a un hombre que sea exitoso, que venga en su propio nombre. Y para ellos Jesús no parecía ser ese hombre exitoso, ¿no? Jesús señala que es imposible entregarse a Dios si se aceptan honores que vienen de los hombres. Quien sirve a Dios no recibe vanagloria en honores humanos. Quien sirve a Dios y verdaderamente sirve de Dios no recibe homenaje del ser humano. Pero ¿cuántos siervos de Dios son homenajeados por el mismo hombre, no? Y les encanta ser homenajeados. Por eso Jesús les decía, ustedes aman sentarse en los primeros lugares, ustedes quieren acá, no más que los vean. Aman orar en las calles para que los vean y digan, ay, qué espiritual, qué bárbaro. A muchos predicadores, a muchos siervos de Dios que les encantan los honores. Nos encantan los títulos. Señor pastor. Y ponemos nuestros ministerios así con letras de oro acá. Ya lo he dicho, ¿no? Ministerios Pipo Pérez ahí. Y nos gusta el honor, nos gusta la alabanza de los hombres. Pero cualquiera que pretenda ser siervo de Dios tiene que rechazar los honores del ser humano. Debe de rechazar la alabanza y ubicarse en la humildad con la que se está ubicando Jesús, en decir, yo no puedo hacer nada que no haga mi Padre. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Mi testimonio no es mío, es del Padre. Si fuera mío, no sería verdadero. ¡Wow! ¡Qué humildad!, ¿no? Ahora los pastores hasta con guardaespaldas, ¿no? Nadie sabe dónde viven, nadie tiene su número telefónico, nadie se puede acercar a ellos. Pues ¿qué onda? ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque nosotros mismos provocamos ese tipo de situaciones. Nosotros los convertimos en divos, ¿no? Es un hombre igual que cualquier otro. Y si tiene algún talento, es porque Dios se lo dio. Y cuando tienes un talento y estás haciendo algo para Dios, la gloria debe de ser de Él. Pero nos encanta tocar la gloria de Dios. ¿Por qué crees que ya no ocurren tantos milagros en las iglesias?
¿Por qué ya no pasa lo que pasaba en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos? ¿Por qué no pasan ese tipo de cosas? ¿Sabes por qué? Porque el hombre toca la gloria de Dios. Y se hace a un lado la gloria de Dios para exaltar la gloria del hombre. Noches de gloria, acá, ¿no? Ven por tu milagro. O sea, y el que hace el milagro es el mono que está ahí, ¿no? O sea, no es Dios, es el mono que está ahí. No es cierto eso. Hace unos días vino a preguntar a una señora que si aquí manejábamos sanaciones. Que si yo hacía sanaciones. Le preguntó a una persona: oye, perdón, ¿el pastor de ahí hace sanaciones? Le dije: ¿qué le dijiste? No, pues que no sabía. le dije: le hubieras dicho que las sanaciones no las hace el hombre, las hace Dios. Y Dios puede usar a cualquiera. Eso de que yo tengo un don de sanidad, eso no es un don que puedas decir que tienes de manera permanente. Si alguien viene y me dice a mí: yo tengo un don de sanidad, lo agarro de la mano y me lo llevo a un hospital, a terapia intensiva, y le digo: órale, hijo, comienza a sanar gente. ¿Y sabes qué va a pasar? No va a sanar a nadie. El don de sanidad opera en cualquier creyente, en el momento que Dios lo quiera usar. Eso de que yo tengo el don de sanidad, eso es, yo tengo bastante orgullo. ¿Okay? Los milagros vienen de Dios y puede usar a cualquiera para hacerlo, no solamente a un hombre en específico, ¿no? Como esos que se proclaman sanadores y que la campaña de milagros y que, por favor. Jesús enseña que es imposible entregarse a Dios si eres una persona que te gusta recibir vanagloria de los hombres. Y luego una revelación asombrosa. Adelante, dice, el que sigue. Dice: no penséis que los voy a acusar delante de Dios. O sea, no crean que voy a ir de chismoso, ¿eh? ¿Qué crees? Que los fariseos no tienen amor. Gran revelación, asombrosa. Jesús no necesita acusar a nadie. ¿Ves? A nosotros sí nos gusta andar. ¿Quién es el acusador? ¿Quién es? El diablo, ¿no? El acusador de los hermanos, ¿no? Dice: yo no piense que los voy a acusar. ¿Ves? Así es de que cuando andamos acusando, que como nos encanta, vas a ver, te voy a acusar con el pastor. Antes era: te voy a acusar con mi mamá. Ahora es: te voy a acusar con el pastor, ¿no? Dice Jesús: no tengo necesidad ni de acusarlos, porque ya se acusaron ustedes mismos. ¿Cómo se están acusando ellos mismos? Al rechazar a Jesús como el Señor y Salvador, al ser incrédulos, a no aceptar la palabra de Dios. Mucha gente allá afuera que dicen creer en Dios, pero que no saben nada acerca de Jesús, que no honran a Jesús, no, que honran más a un muñequito de yeso y dicen creer en Dios. Si no honras a Jesús, ¿ves? Hay gente que honra a otras, entre comillas, deidades más que a Jesús, ¿no? Hace unos días, semanas atrás, una bola de gente con una ignorancia tremenda, y uno que conoce la verdad siente una tristeza tremenda por toda esa gente, que van levantando en honores a un muñequito de yeso, que se forman ahí toda la tarde para ver pasar un muñequito de yeso. Dices: ¡guau! ¡Qué ignorancia!, ¿no? Pobrecitos, duele, de veras duele el corazón cuando ves esa ignorancia de la gente, y que están dando honores y rechazando a quien debían dar honor, a Jesús. Qué triste. Mucha gente incrédula porque no acepta, condenada porque no tiene la revelación de la palabra de Dios, ¿no? Mucha gente que cree creer en Dios, pero que no honran a Jesús. Y ese es trabajo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, como creyentes, ¿okay? Abrir los ojos de todos aquellos que siguen muertos espiritualmente. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, de dar testimonio de Jesús. Después Jesús retrocede hasta Moisés y les hace ver que ni aun ellos, que pensaban llevar bien su religión, lo hacían. Dice: bueno, ustedes ni siquiera llevan bien la ley de Moisés.
¿Te imaginas si Jesús viniera ahorita y se presentara delante de los pastores o de las iglesias? ¿Qué nos diría? Ustedes ni siquiera amor tienen, ni siquiera saben la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Les hace ver que ni aún su religión llevaban bien. ¿Cuánta gente hay que tiene una religión y que ni aún su religión saben llevar bien? Que ni aún en su religión cumplen. Porque si lo hicieran, si ellos hubieran escudriñado la Escritura como Jesús les indicó, y si entendieran lo que había escrito Moisés a través de la inspiración de Dios, ¿sabes qué entenderían? Al verlo aparecer hubieran dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero al verlo dijeron: es un blasfemo, hay que matarlo. ¿Qué quiere decir? Que no entendieron ni siquiera la revelación de Dios dada a Moisés, que solamente vivían en una religión de la cual se servían, que eran vividores nada más. Porque si lo hubieran hecho, creerían en Jesús. Pero si no podían creer ni siquiera en la ley la cual ellos proclamaban, mucho menos podrían creer en Jesús como el Mesías Salvador. Así es de que vemos a Jesús dando diferentes testimonios: el testimonio de sus obras, el testimonio de Dios, el testimonio de Juan y el testimonio de las Escrituras, dando revelación que Él es el Mesías Salvador. ¿Okay? Cuando nosotros presentemos a Jesús, tenemos que tener esos elementos para ayudar a la gente a creer en Jesús como el Mesías Salvador. Y Jesús estaba tratando de ganar el corazón de estos hombres. No es que les estuviera hablando tan fuerte porque los quería destruir, estaba confrontándolos con su verdad para ganar su corazón. Porque la palabra de Dios así es, ¿ves? O sea, nos habla con dureza, pero no para hacernos pedazos o condenarnos, sino para quebrar nuestro corazón y confrontarnos con la verdad, y entonces hacer los ajustes que tenemos que hacer a nuestras vidas. ¿Ves? Y Jesús les estaba hablando tan duro a ellos únicamente con el propósito de quebrar su corazón y que ellos pudieran entender que era el Mesías, porque los amaba y les quería dar vida eterna. Pero los tontos los rechazaron. ¿Okay? Entonces, ponte de pie, vamos a orar.